Miércoles 22 de mayo de 2013. Asunto inédito. 14:09. 4 horas 54 minutos. En la cima del palo había estado en septiembre del 2009, acordándome desde el temor que me provocó ese ascenso por la sinuosa carretera, y que por eso se hinchaba turgente de alguna vez en la infancia en un SEAT 127 amarillo, que fue el primer coche que tuvo Ed, que también así se llamaba mi padre, que tenía igualmente esa edad que este holandés tenía, 64 años, cuando yo vi cómo escribía ese nombre, que era el suyo, en aquella partida de ajedrez virtual que jugaba con lugares tan lejanos como Boston. Al final de sus días, de que me mareé, como siempre fui regañada, terminando por llorar y por vomitar en el mismo viaje, motivo al parecer por el que mis padres jamás pudieron conocer ninguna cosa, no porque ellos carecieran de ese tipo de inquietudes, sino porque atención a la sutileza en el mito personal. Y yo no se lo consentí. En la cima del palo había estado en septiembre del 2009, acordándome desde el temor que me provocó ese ascenso, de que me mareé como siempre y fui regañada, terminando por llorar y por vomitar en el mismo viaje, motivo al parecer por el que mis padres jamás pudieron conocer ninguna cosa. No porque ellos carecieran de ese tipo de inquietudes, sino porque atención a la sutileza en el mito personal, yo no se lo consentí. Y que Ed escribía Ed y no Eddie como se presentaba, y que tenía 64 años, lo descubrí en Borres, cuando consulté las hojas del registro frente al italiano, algo que a Ed le molestó cuando se lo dije, porque ese absurdo de querer representar tener menos años de los que se tienen a él le sucedía, o que su edad fuera un misterio, que a mí eso no me sucede desde los 13 años, y salvo demencia, criterio insalvable, procuraré que no me suceda. Y en la cima del palo me encontraba a las 11 horas 20 minutos. Así que se trata de una extensión de menos de 3 horas, pero hacia un paisaje digno de la más serena y silenciosa admiración, en el que Jules de Morand, que es una leyenda del periodismo asturiano, sitúa una división cultural. Es decir, del palo para acá, los hablantes son curitos, herederos de los astures pésicos, del asturiano occidental, y del palo allá, galegos, hablantes de la fala asturgalaica, que yo esto no lo descubriría hasta la mesa, cuando vea escrito en el indicativo local mesa, pero que no se hizo realidad con las gentes, que son las únicas que te hablan, y no las ideas de las cosas. Pero en esa calma que pude permitirme, al coronarlo yo en soledad, no había dolor ni temor, y donde la angustia del 2009 se había desvanecido con toda aquella pena que la rodeaba, que es el tiempo cronológico que tardé verdaderamente en cumplir mi objetivo, que era estar allí mismo, como estaba, a 1146 metros de altitud sobre el pasado. Pero esto no es escatológico, querido profesor, es una prueba viva de cómo recomiendo yo tratar el trauma en beneficio de uno y en pos de la superación personal, alejándose de la química de los olvidos sintéticos, que como me explicaba Bea en Bodenaya, no se trata de que la muerte se haga más humana en la sedación por el paciente,
se trata de silenciar el ruido del paciente en los hospitales para que no nos moleste con su sufrimiento, que esa había sido su tesis. Entonces, yo abogaría por un mundo donde se pudiera aburrir, sí, sin duda, al otro, pero se confiara menos en el profesional, al que aburriremos igualmente, con la salvedad de que ese firma las prognosis, ya que lo han titulado para ello, para representar a la autoridad, como a Rendueles, que sin embargo, cuando habla por la radio, lo que destila son creencias y no ciencia. Y lo más peligroso de todo el camino primitivo son esos primeros 300 o 500 metros de bajada. Bueno, se puede ir diciendo uno, un padre, una madre, unas circunstancias familiares, pero el reto, ahora que esas circunstancias ya no existen, porque yo ya no existo en una condición de inexorabilidad en ellas, es dejarlas atrás, dejarlas abandonadas en este puerto, en cualquier puerto o momento, y a partir de -X o -Y, o de un algo que no sabemos bien qué es, pero donde el límite y el cerrojo lo suponemos nosotros. Y si es un reto, yo tengo que dar ejemplo. Pero la explicación de por qué a partir de ahora tengo que comenzar a vivir con otros recursos es esta, y se alberga aquí. Que no corras, que es mucho mejor que te proveas de algún palo, que sentirás un alivio grande cuando vuelvas a retomar contacto con la carretera, que no se arregla nada mirando hacia atrás y al contrario, que aquel hombre que me lo enseñó tenía razón, y es mejor no volver la cabeza atrás para no preocuparte por lo que te sigue, pero nuestras decisiones acerca de lo que sentimos o no sentimos por los demás, en parte las tomamos así, percibiendo de qué se ríen y si nos parece lógico, por un nombre que uno dice o escribe y que nos recuerda a otro nombre, por una edad, por una ausencia de vigor o de rigor, porque sabemos quién somos y lo que deseamos en la vida, recapacitando y siendo recapacitados, ya que del día previo, que pienso que será otro día perdido, y yo me quedo con eso, querido profesor, con la existencia de aquella vivencia que me hizo mejor porque me hizo sentir mejor. Buenos días. Y es un libro muy emotivo y muy emocionante. Además, me llamó la atención un pasaje del libro, porque mucha gente te pregunta, ¿qué encuentras en el camino? ¿Por qué haces el camino tantas veces? ¿No? Y aquí este chaval ¿Te puedo sacar una foto con él? Sí. Y aquí este chaval pues lo describe perfectamente. Ahora me baño, ¿eh? No, tú tranquila, pues. Yo sé que va a salir con muy mala luz aquí dentro, pero... Es lo mismo, da igual. ¿Qué quieres, que te lo lea? Sí, espera, déjame coger el libro. Tiene una portada muy bonita, espera. Sí, me lo lees genial. No soy yo la lectora, joder. Ah, bueno, oye. No. Dice, sigo y sigo, pisando la tierra una y otra vez. Sí, pero ¿avanzo realmente o permanezco quieto en una inmensa interrogante? Podría andar con los brazos extendidos, manteniendo los ojos cerrados e imaginando que vuelo, que planeo como las águilas de la mano de Mademoiselle Libertad. Con tan poco, con mi vieja mochila y mis 4 bártulos, con mis rudimentarios tapones para los oídos más prácticos que el más tecnológico robotizo virtual que ha creado por el hombre. Soy inmensamente libre. Es una de las razones por la que me atrae tanto este camino. No estoy obligado a presentarme a diario con una bata blanca de currela de laboratorio que parece de churrero, ni a fichar puntualmente como un reloj a las 7 a.m., ni a ponerme unos incomodísimos zapatos modernos para acceder a la discoteca hortera de moda y hacer así de armario empotrado en la barra, después de que el armario empotrado de la puerta me haya perdonado la vida dejándome pasar como si su cutrísimo cubículo fuese el palacio de las 1001 noches. No estoy condicionado por un horario fijo
y atado de antemano. Me pongo en marcha, termino, paro a comer, a descansar cuando me sale de los cataplines. Hago los kilómetros que me apetecen, pero si son muchos mejor, para ver lo que a mí se me pone y no lo que pone en la guía que vea. Me junto con quien quiero y si tengo ganas, y puedo ir desarrapado y piltrafilla sin que me escanee la corrección política vecindaria. Y puedo irme a la mierda, sí. Esa gloriosa y embriagadora sensación de irme a la mierda, igual que anhela el protagonista del padre de la novia, irse a la mierda. Huir sí, ¿qué pasa? Huir por necesidad, porque a uno lo hicieron así y mala suerte la suya. Huir despavorido de la insulsa rutina de domingo por la tarde, de la contaminación informativa, de la política y de la sociedad, de la falsa corrección generalizada en la que conviene agarrársela con papel de fumar y expresar lo que no se siente. Huir para no volverme majareta. Y puedo largarme escopeteado, de mí mismo, de mi versión oficial y oficiosa y de la madre que las parió. Darle puerta a la sensiblera y a la moralina que confunde una opinión limpia y honesta a cara descubierta. Hay que joderse, hasta con dosura. Y puedo pegarle un portazo en las narices al gran hermano, al amarillismo, a la exhibición sin recato para mostrar las miserias y la utilización del ser humano como mero entretenimiento para alimentar un morbo con menos sustancia que el esperma de un piojo eyaculador precoz vasectomizado. Sí, señor, y puedo abandonar en el cubo de la basura el hastío, la desgana, la superficialidad, el consumismo y la violencia con los que bombardean continuamente desde la televisión, desde la radio, desde el centro comercial, desde el estrés, el alcalde, el cura y el boticario, la hipoteca, la vida aséptica del connecting people y el puto online hasta cuando uno se sienta en el retrete. Y puedo, además del cielo, sujetar el silencio con las manos, el del camino y el mío, y juntarlos, y escuchar sin intermitencias y sin que falle la cobertura la melodía con acordes de aire, piedra, tierra y hierba, tratar durante horas y días con esa parte de mí que no es ni cuerpo ni mente, regodearme en ello con toda la calma y todo el tiempo de los mundos, y tirar y seguir tirando. ¿Pero a dónde? A la tumba del apóstol, y como en el medievo si hace falta, sin repudiar nada, esoterismo, magia, señales divinas, tirar y tirar, tirando lastre y perdiendo fuerza, purgando los demonios y cargándome a la vez la energía espiritual. Pues así es, me lleno hasta los topes de energía espiritual, una lumbre interior de brasas existenciales, avivada por un aire despierto e impoluto que provoca sonrisas en el alma, y puedo subirme a lomos de la descarada libertad, con Madame Soledad siempre, y desbarrar en las rectas que no terminan, al son de su galope de caballo loco, o navegar dulce y pausadamente, viéndolo todo al pasar, apostado en su proa de velero bergantín, según le dé a la muy intrépida, la muy pícara, la muy desvergonzada. Espero que el camino continúe siendo por los siglos el mejor lugar que he tenido el gusto de conocer para todo ello. A veces sueño que se esfuma, que vuelvo y no está, que ya no existe, que ha desaparecido o que me lo han cambiado y ya no puedo irme a la mierda. Ahora es cuando descubro en mí al macarra inadaptado que todos llevamos dentro. Genial, me encanta. ¿Cómo se llama él? Él se llama Anchón González Gabaray. El gran caminante. El gran caminante. Desde el hogar hasta el final de la tierra. Es muy bueno. ¿Y cómo empieza? Entonces, ¿lo has terminado? Sí. ¿Y cómo empieza? Empieza como empezamos todos el camino. ¿De dónde sale? De su casa. ¿Y cuándo empezó el camino? Porque el camino siempre empieza antes. ¿Lo hice? ¿Cómo el camino siempre empieza antes? El camino siempre empieza, bueno, por ejemplo, en el camino el camino me llevó. Yo no esperaba por el camino. Yo el camino lo hice en el 2004 trabajando de voluntaria con discapacitados intelectuales y me arrastró. Yo no tenía ni idea de que podía ser el camino. ¿Y él cómo conoce el camino? Y tendrá, claro. Pero estamos hablando del camino de este libro. Sí. ¿Cómo empieza el camino? Él. Empieza saliendo de casa en silencio, sin hacer ruido, sin despertar a sus niñas, como un... ¿Está casado? Sí, estaba casado con ¿Y qué edad tienen sus hijas? Pues 10 y 8, una cosa así. ¿Ya es como amigo tuyo? Que si ya es como amigo mío, él. Sí, yo me siento muy reflejado en lo que he leído. Sí, claro que sí. ¿Y desde dónde sale?
¿Su casa dónde Desde estaba? Zumaya. Zumaya. En el País Vasco. Oh, qué bonito. ¿Y vino por el norte? No, hizo un enlace para coger el camino vasco del interior, ¿No? que enlaza en Santo Domingo de la Calzada con el camino francés. Qué genial, qué genial, qué genial. Ah, pues lo quiero leer yo también. ¿Y qué más? ¿Cuál es el punto del final del camino? Él sabe que está enfermo y ya está grave cuando sale. Es que tampoco lo deja claro. Si El sabe camino, o no. ¿El camino en qué año lo hace? ¿Lo dice? En el año. Bueno, aquí en el año 2002 inicia su andadura por el Camino de Santiago. Este camino, pues no sé si en el 2000. Yo creo que cuando hace este camino él todavía no tiene la enfermedad. No tiene la enfermedad. Es más adelante cuando se la diagnostican. Y Es que ahora mismo no sé exactamente en qué año ha hecho este camino, 2004, 2005, yo creo, una cosa así. ¿Sabes? Y de todas las etapas que describe, además de este momento en donde describe la sensación del camino, lo que te da el camino, ¿cuál es el punto que a él, o que te transmite, que más le transformó? Porque siempre hay un punto en el camino en el que tú te enfrentas a la verdad de lo que te sucede, por lo menos en Pues mi yo caso, creo que antes de llegar a Santo Domingo de la Calzada, porque él tenía muchas ampollas y estaba a punto de abandonar, y pues algo le pasó que siguió para adelante, no abandonó y... ¿Y tú? ¿En ese momento? ¿El punto del camino, de tu primer camino? ¿Dónde? Porque, por ejemplo, yo en Viloria de La Rioja lo hubiera dejado aquella tarde, al llegar allí. Me planteaba si ¡ay! Pues no sé qué decirte. Yo también fui en unas condiciones muy malas al camino la primera vez, sobre todo físicas. ¿Qué te pasaba? Yo era bastante obeso y no había andado en la vida, ¿sabes? Y la etapa que hice, pues era la más dura del camino francés, de Villafranca del Bierzo al Cebreiro. O sea, que empezaste ahí. Y yo llegué al Cebreiro como muerto. Y yo digo, madre mía. Lo que pasa es que, bueno, pues sigues para adelante, ¿no? Y yo llegué a Santiago y dije, bueno, pues saludos. Ya ¿No te fuiste a Finisterre? No. O sea, en el primer camino no. No. Saludos, que yo me voy, no vuelvo por aquí. Lo que pasa es que luego vuelves a tu vida, al taxi, a esto, y echas de menos pues todos esos momentos vividos en el camino. Claro. ¿Sabes? Y luego pues te pica la hostia, el año que viene y tal, pues podíamos otra vez. A mí me transformó. Y otra vez, y mira, no hemos acabado. Ya. Pero yo, cuando estaba haciendo ese camino, era una que viajaba con un baúl. O sea, yo fui a aquella experiencia de 7 días, pero llevaba un baúl inmenso conmigo, con la mochila que traigo hoy está potente, ¿vale? Pero aquello era un baúl, y la gente se reía de mí. Y había unos señores mayores que pensaban hacerlo solas, dentro de lo que eran madres de afectados, y yo decía, ¡ay, qué valientes son! Y en verdad, a ver pasar peregrinos, y los peregrinos con el buen camino, y no es lo que te dice algo a ti misma de yo no soy capaz. O sea que cuando años después me vi arrancar sola, me sentí dije, mira, me logré yo transformar después de todo. Arranqué con el valor que no tenía, porque Entonces conociste a Cacio. eran de ese tipo de inquietudes, sino porque atención a la sutileza en el mito personal, yo no se lo consentí. Y que Ed escribía Ed y no Eddie como se presentaba, y que tenía 64 años, lo descubrí en Borres, cuando consulté las hojas del registro frente al italiano, algo que a Ed le molestó cuando se lo dije, porque ese absurdo de querer representar tener menos años de los que se tienen, a él le sucedía, o que su edad fuera un misterio que a mí eso no me sucede desde los 13 años, y salvo demencia, criterio insalvable, procuraré que no me suceda.
en el mito personal. Y yo no se lo consentí. En la cima del palo había estado en septiembre del 2009, acordándome desde el temor que me provocó ese ascenso, de que me mareé como siempre y fui regañada, terminando por llorar y por vomitar en el mismo viaje, motivo al parecer por el que mis padres jamás pudieron conocer ninguna cosa. No porque ellos carecían. Y en la cima del palo me encontraba a las 11:20. Así que se trata de una extensión de menos de 3 horas, pero hacia un paisaje digno de la más serena y silenciosa admiración, en el que Jules de Morán, que es una leyenda del periodismo asturiano, sitúa una división cultural. Es decir, del palo para acá, los hablantes son curitos, herederos de los astures pésicos, del asturiano occidental, y del palo allá, galegos. Miércoles 22 de mayo de 2013. Asunto inédito. 14:09. 4:54. En la cima del palo había estado en septiembre del 2009, acordándome desde el temor que me provocó ese ascenso por la sinuosa carretera, y que por eso se hinchaba turgente, de alguna vez en la infancia, en un SEAT 127 amarillo, que fue el primer coche que tuvo Ed, que también así se llamaba mi padre, que tenía igualmente esa edad que este holandés tenía, 64 años, cuando yo vi cómo escribía ese nombre, que era el suyo, en aquella partida de ajedrez virtual que jugaba con lugares tan lejanos como Boston. Al final de sus días, de que me mareé, como siempre fui regañada, terminando por llorar y por vomitar en el mismo viaje, motivo al parecer por el que mis padres jamás pudieron conocer ninguna cosa, no porque ellos carecieran de ese tipo de inquietudes, sino porque atención a la sutileza